Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en estos diálogos online que ya sabéis, que son estas charlas que desde la ACEC, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, mantenemos con escritores normalmente vinculados a la asociación o vinculados a Cataluña de algún modo, salvo en algunas ocasiones puntuales que vemos un autor que nos ha gustado mucho y que está en otros ámbitos y igualmente lo invitamos porque hacemos un poco lo que nos apetece aquí. Además, en el caso del invitado de hoy, Fernando Navarro, me acaba de decir que tiene mucha relación con Barcelona por sus amigos en el SCAC, digamos, ¿no? Y otros amigos en el mundo del cine que debe tener por aquí. Y hoy, bueno, no venimos a hablar directamente de su último libro, Crisálida, en la editorial Impedimenta, una de las portadas más chulas del último año, porque si no me equivoco, es principios del 25 fue, ¿no? Sí, en febrero, salió a finales, 24 de febrero del 25. Pues esto es una portada espectacular, además tapadura, que esto siempre indica que el editor cree mucho en el libro. Y Fernando, bueno, seguro que por si hubiera algún despistado por algún sitio, nada, recordaros solo que es granadino, aunque vive en Madrid. Es un guionista bueno, de los muy conocidos dentro del mundillo. Ha trabajado con Alex de la Iglesia, Isaac Cuesta, Rodrigo Cortés, Paco Plaza, Balagueró y otros, teniendo además, habiendo estado nominado a premios Goya. Y bueno, como películas así, recordados que ha estado en Verónica, en Orígenes Secretos, Bajo Cero, Venus, la serie Romancero y la que más reciente, que seguramente recordáis la mayoría, es la del Segundo Premio, que está, bueno, ya recordáis que es toda esta historia del grupo de música y todo eso, que tuvo un montón de nominaciones y de premios y ha sido una película de las que han sido más comentadas últimamente. Pero como escritor, que es un poco lo que nos interesa, destacar que ha colaborado mucho en medios como Mundo Sonoro, Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos o Turia. Como periodista también está en Radio 3, ABC, Cadena SER, bueno, en un montón de sitios. Y como autor, es autor de relatos, de un libro de relatos titulado Malaventura, del 2022, y luego de esta novela Crisálida, en el que básicamente cuenta la historia de una familia que se van a vivir al bosque. Bueno, está ubicada más o menos en la ciudad de la zona de las Alpujarras, en Sierra Nevada y todo esto, y se van a vivir al bosque porque el padre está, diciéndolo popularmente, está muy rayado con la sociedad y el padre, bueno, poco a poco va enloqueciendo, digamos, y es un poco la historia de ese padre con esa esposa sumisa, digamos, que tiene y esos hijos que viven bajo el yugo del loco de turno, ¿no? Y bueno, es una novela que en la misma editorial marca en la estela de Shirley Jackson o Stephen King y también en el mundo del cine de Víctor Erice o Carlos Saura. Y dicho esto y recalcando que la novela nos ha entusiasmado aquí, pero ya sabéis que aunque nos gusta mucho el libro, muchas veces no hablamos del libro y preferimos hablar solo con el autor. Y hoy queremos preguntarle al autor, a Fernando, queremos ver si nos puede contar un poco cosas de su vida, más que de la obra. Vamos a cotillear, lo que se dice cotillear de plano, y vamos a preguntarle, digamos, por los orígenes de su vocación. Queremos saber de dónde le viene la pasión. No sé si, claro, siendo guionista, uno nunca tiene claro si la pasión inicial es de las letras hacia los libros o de las letras hacia el cine, pero lo que es obvio es que son hacia las letras, la vocación inicial, ¿no? Y queremos que nos explicara un poco de dónde viene esa vocación por las letras y cómo se desvía hacia el cine o no se desvía o porque era su destino final desde el origen, no lo sé. Bueno, pues moltes gràcies per la invitació, Álvaro, y sí que Barcelona es una ciudad adoptiva en la que viví, en la que hice mis 4 primeras películas, las hice allí, con lo cual tengo un vínculo irrompible, ¿no? Es como los 4 primeros amores, imagínate que 4 amores, pues los 4 primeros los desarrollé con Jaume Balagueró, Quique Maillo, Javier Ruiz Caldera y Paco Plaza en 4 películas que hice allí, con lo cual el vínculo es irrompible. De respecto a lo que dices, pues realmente, claro, yo creo que ningún niño quiere ser guionista, ¿no? Porque claro, yo quiero ser o director de cine o escritor, ¿no? Porque el guionista es una figura que realmente yo creo que ni siquiera sabes que existe cuando eres niño, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que descubrí que existían y pude vincular, o sea, descubrí que existían los guionistas, yo supongo que a los 12, 13 años, pero pude vincular los dos oficios o las dos aficiones, que era por un lado leer libros de la biblioteca de mis padres, que era más o menos surtida, aunque era la biblioteca de un hombre de clase obrera que más o menos compraba ediciones de bolsillo y libros medio por ahí afanados. Y por otro lado, mi padre era sobre todo muy cinéfilo, entonces había muchas películas en mi casa. Entonces yo creo que esa mezcla
y también de una generación a la que pertenezco que veíamos mucho a VHS, con lo cual podíamos revisitar obsesivamente las películas. Entonces, creo que la vocación tiene que ver con mi casa y las dos cosas confluyeron, que era una modesta biblioteca en la que incluía títulos juveniles e infantiles y una videoteca de películas grabadas de televisión española, ¿no? De las dos, de películas subtituladas que también dejaron. Y yo no diferencié nunca entre gustos adultos e infantiles, con lo cual todo iba generando y yo quise rápidamente, probablemente escribir primero, pero en cuanto vi que se podría escribir cine, pues ahí dije, hostia, esto es un invento, ¿eh? O sea, escribir cine. Claro. Pero vamos a volver un poco sobre la historia, pero como un poco más de calma. O sea, hay una biblioteca en casa de tu padre, has dicho, de tu Sí, padre, ¿no? sí. Has dicho que es un trabajador, Sí, mi padre dio tumbo entre varios trabajos, digamos, saltó de un trabajo a otro, nunca con ningún... hacía canciones, pero siempre en un ámbito amateur granadino. Y había en mi casa, sí, había libros, digamos, o sea, los libros que yo recuerdo eran libros de los que, o sea, yo qué sé, Kafka, El Quijote, todo Alianza, casi todo Alianza de bolsillo, ¿no? Kundera, El Perfume, que eran los libros de moda en aquellos años 80, Muñoz Molina y pues eso, o sea, digamos, la literatura, luego, pues algún García Márquez, algún Vargas Llosa, digamos que era una biblioteca con los clásicos de alguien que sin ser un bibliófilo ni una persona que tenga un gran poder adquisitivo, pues iba haciendo con esos libros. Pero bueno, había muchas bibliotecas familiares en esa época que en realidad tenían, digamos, como el lado de los premios Planeta, por así decirlo. Sí, Sin embargo, aquí estamos hablando de unos títulos que en el fondo, aunque fueran ediciones de bolsillo, es alguien que sabe elegir los títulos, digamos, ¿no? sí, yo creo que en Granada hay una especie de... Vamos, digo Granada como intentando explicar el origen, ya que esto va de los orígenes, ¿no? Los orígenes de los superhéroes, orígenes secretos. Creo que Granada tiene una tradición literaria muy fuerte, ¿no? Y hasta, digamos que el más tonto hace relojes, ¿no? Usando el refrán. O sea, la gente es que es curiosa por naturaleza y yo creo que al abrigo de la Facultad de Letras, de los poetas. Mi padre era poeta amateur también, como todo, había hecho sus fanzines de poesía, su rollo cantautor y tal, y probablemente esos libros estaban ahí, ¿no? Era lo que había que leer, pues en mi casa había Freud, Marx, algún Nietzsche, o sea, digamos que eran los clásicos populares de la contracultura, ¿no? Lo que casi cualquier... y eso, en esa edición. Y luego algunos anagramas, también estaba Lolita, o sea, sí que todo eso, de hecho yo los tengo ya fusionados, mi padre ya falleció, y tengo la biblioteca de mi padre está fusionada con la mía, y salvo el color amarillo de la nicotina, también muy clásico de la biblioteca de la transición, Claro. sé más o menos diferenciarlos porque digo, mira, este claramente era de mi padre, ¿no? La conjura de los Niezos. Digamos, Tusquets, Anagrama y Alianza Editorial como los que crearon, ¿no? Esas primeras bibliotecas de la transición, ¿no? Pero claro, pasas muy rápido por la idea, incluso has dicho, bueno, y mi padre, como todos, era poeta, y bueno, joder, pues, cantautor, poeta. A ver, yo no sé en Granada si sois todos artistas, pero claro, dices como todos, y de bueno, como todos no será. O sea, estamos hablando de un cantautor y de un poeta, aunque fuera aficionado, eso no es como todos. Pero en Granada sí, en Granada yo creo que. O sea, es verdad que luego he conocido a mucha gente de la generación. A ver, yo creo que la ciudad, que eso de hecho en Crisálida aparece, ¿no? La ciudad era una especie de caldo de cultivo de eso, de gente de familia de clase media baja o de clase media alta, pero todos confluían en las facultades. Y realmente sí que Carlos Cano, los primeros conciertos de Joaquín Sabina, digamos que todo el flamenco de Enrique Morente, los punks, ¿no? Digamos que hay una eclosión cultural que hace que tanto la poesía como la música, yo creo que arraigue en la juventud, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte o la desgracia de pertenecer de ser como la siguiente generación de ese tipo de... Que luego yo he conocido a amigos de mi padre, músicos que han trabajado con amigos míos, ya de mi generación, porque realmente eso, pertenezco a una ciudad donde esas tradiciones... Ahora estoy leyendo un libro sobre el rodaje de Chinatown y es muy curioso cómo el rodaje de Chinatown está vinculado con la ciudad de Los Ángeles y cuando siempre que leo, yo leo muchos libros sobre Los Ángeles, ya sea la historia de Charles Manson, que acaba rozando este libro también, es como las ciudades definen una especie de genealogía, ¿no? Y yo creo que Granada tiene una genealogía de artistas influenciados desde Lorca hacia abajo, ¿no? Y que digamos que todo confluye ahí. Al final Muñoz Molina, Luis García Montero, el Manifiesto Canción del Sur, los Punkis. Y mi padre era digamos, la cara B o la cara Z de ese caldo de cultivo y esas lecturas que estaban ahí, ¿no? Y que yo creo que a lo mejor al ser ciudad universitaria o ciudad literaria, ¿no? Porque, ¿de qué se llama la vida? ¿La vida?
Es que tuvo 1000 oficios, o sea, tuvo Ah, desde un bar hasta administrativo, o sea, tuvo 1000 oficios y supongo nunca que le sí que era, duraron. era alguien con auténticamente una vocación artística que se ganaba la vida como podía, digamos, Eso es, ¿no? sí, sí, Eso típico. O sí, sea, sí. que él de alma sí que podemos decir que era un cantautor o un poeta, o Sí, sea, de Arma era así, ah, músico, en realidad músico sobre todo, tocaba canciones y a veces las claro. escribía él o tocaba. En mi casa siempre hubo música, guitarra e instrumentos y tal. ¿Y tu madre? Mi madre era digamos que era la seguidora de mi padre. No, o Vale. sea, nunca trabajó, bueno, tuvo algún trabajo así modesto de la sanidad o de cuidadora o tal, pero básicamente fue ama de casa y ahí andaba, haciéndole los coros. Y no tenía ella no había parte de la biblioteca suya ni nada de No, no, esto. no, mi padre era más bien eso, era un apoyo, yo creo, al loco de mi padre, pero no era, o sea, esta era una cosa de mi padre que en parte tenía mucha curiosidad por muchos libros, pero yo creo que no los terminaba, yo creo que los dejaba siempre a leer, una cosa de, porque estaría trabajando, yo muchas veces me he encontrado con la sensación, digo, yo no sé si este libro lo terminó mi padre, entonces yo creo que eran más, se apañaban, ¿no? Como se apaña mucha gente o se apañó mucha gente de esa generación que no llegó a lo que probablemente querían llegar, ¿no? ¿Y tú de esa biblioteca recuerdas los primeros libros que empezaste? ¿Tú tenías acceso absoluto a la biblioteca? No había problema, ni con Ningún Lolita ni problema. con nada, no había ningún Nada, problema con nada. nada. No, no, Vale. no. Y No, no. entonces, dime, perdona. Sí, sí, no. Nunca hubo, digamos que no hubo nunca jamás hubo una distinción. Quizá en el cine alguna cosa muy, muy concreta, pero en literatura nunca hubo ninguna distinción. También es verdad que ellos me compraban, o sea, yo recuerdo que me compraron los Tintín y los tres Tintines fueron seguramente, digamos, la primera lectura y de esa biblioteca, La Isla del Tesoro y 20.000 leguas de viaje submarino en unas ediciones de Planeta que había infantiles, pero Vale. que yo creo que las compró para mí, pero estaban en su biblioteca. Ya, O vale. sea, que formaban Y, parte de... Y un Jekyll y Hyde también, de Stevenson. vale. Y ya quizás más mayor, otro tipo de libros que de otro carácter que pudieras ver allí, porque claro, me mencionas como son estos títulos de Julio Verne, Walter Scott, Sí, ese tipo de cosas que era como muy clásico en versión de niño, pero sí. ya novelas ya que no fueran versión de niño, ¿recuerdas Bueno, alguna? eran las novelas, no eran las versiones infantiles, Ah, pero, vale, vale. o sea, que eran las versiones, pero yo creo que probablemente fue la Metamorfosis. Vale. La Metamorfosis y Borges. Lo que pasa es que Borges no lo entendí, o sea, no entendí Ya, nada, pero la Metamorfosis me dio muy mal rollo, pero sí lo entendí porque básicamente no había mucho que entender, se ha convertido en sí, un... Entonces era muy literal, ¿no? Entonces yo sí que, y además tengo la Metamorfosis porque mi padre tenía los de Kafka, no sé por qué, pero tenía todos los de Kafka, o sea, Carta a Milena, Carta al sí, sí. Padre, tal, y la Metamorfosis sí que lo leí, porque además era muy cortito, y luego mi padre estaba empeñado en que leyera a Ramón J. Sender, la tesis de Nancy, y luego ya el Lope de Aguirre, no sé si era el Lope de Aguirre uno de estos, y Sí. había otro que también se empeñó, Baroja. O sea, ¿Y el empeño, hacia dónde apuntaba ese empeño? no lo sé, yo creo que él pensó que Baroja tenía algo de que hablaba el árbol de la vida y estas cosas que hablaban de estudiantes, y yo creo que eso ya me lo fue dando con 11, 12. Él vio que yo también era más o menos precoz y ese también lo tengo. Recuerdo y luego esos los tengo aquí de estos, los de Woody Allen y Groucho Marx, que también, Sí, también decía que eso me iba a hacer gracia, y porque yo, pues, claro, veíamos las películas de los hermanos Marx, ¿no? Igual que las de Chaplin, que es que las ponían en la tele, y algunas veces incluso los sábados por la mañana, y pensaba que eso, o sea, que sí que recuerdo, porque recuerdo las portadas. O sea, recuerdo a Baroja, a La Metamorfosis, a Sender, ¿no? Y las tesis de Nancy y estos libros así como más cómicos y los de Groucho Marx. Digamos lo cómico. Pensaba que me podía hacer gracia. yo recuerdo cuando hubo una edad, bueno, en realidad una edad no, o sea, cuando me mudé por primera vez, cuando me fui de casa por primera vez, me llevé las citas de VHS y tuve muchas dificultades, digamos, para ver dónde las ponía, porque yo decía, bueno, no tenía suficientes, no, nunca he sido un gran cinéfilo, pero, o sea, era un ciudadano normal, digamos, ¿no? No un apasionado, digamos, ¿no? Entonces decía, bueno, no tengo suficientes para hacer una estantería propia, pero no sé dónde ponerlas. Al final se acabé poniendo con los libros. O sea, hubo un momento que Claro. dije, bueno, tienen un título, tienen un autor, pues ponlas con los libros. Pero Digo, es muy pues nada. bonito además, ¿no? Porque tiene la caja y son gruesas Claro, luego con el tiempo desaparecieron porque, claro, ya desapareció el vídeo y yo no las guardé. Digamos, algunas sí que las guardé porque conseguí algunas con dedicatoria de algún actor alguna vez y tal. Ah, qué guay. Y entonces eso sí que la guardé porque, pues tal, y aunque no podía ver la película, me daba igual. Pero no sé tú, esa biblioteca que dices que tenías de VHS,
No sé, ¿cómo la recuerdas? Esos... Eso era obsesión. Digamos que mi padre tenía, o sea, compraba algunas películas, pero sobre todo grababa de televisión. Entonces, Claro. yo veía prácticamente 2, 3 películas los sábados por la mañana, madrugaba mucho, entonces ya aprendí a manejar el VHS y me ponía, entonces eran películas grabadas de televisión, muchas veces eran películas de, pues mira, recuerdo, pues todas las de Spielberg que podían caer cuando empezaron a emitirse en las películas de Spielberg en mediados, finales de los 80, antes de que llegaran las privadas, que ya sí ahí hubo muchísima emisión de televisión en Telecinco, se emitían muchísimas películas de los, además recuerdo que eran Paramount y tal. Pero y luego seguramente creo que había algunas que eran básicamente pirateo y luego mucho alquiler. O sea que mi padre cogía el vídeo y grababa la peli que alquilábamos, porque recuerdo que Gremlins yo la veía y no se había emitido en televisión. Pero luego eso, Chaplin lo grababa muchísimo, porque Chaplin sí se emitía, ¿no? Entonces, aunque parezca un poco pedante decir, un niño que ve Chaplin, pero es que era lo que había, digamos, era lo que te divertía, ¿no? Y hay que pensar que en La Bola de Cristal emitían la pandilla esta, o sea, cosas americanas en blanco y negro de 40 años antes, ¿no? Entonces, le tenía, y también había bastante dibujos animados en las películas de Asterix, y luego recuerdo que la primera peli que me impactó de que había grabado así mi padre de la tele, bueno, había sido, por un lado, Conan el Bárbaro, y por otro, una peli en blanco y negro que no entendí, pero que me gustó, que era Retorno al pasado, de Jack Tourneur, porque era muy oscura, muy narc, pero me encantaban los actores. Salía Kirk Douglas así con el... Y esa peli la veía varias veces, me la ponía como recurrentemente. O sea, pero sin entenderla, realmente. Y Historias de Filadelfia también. O sea, toda esa parte de cine clásico las veíamos, las teníamos ahí grabadas con su tipografía y la iba viendo. Y bueno, me voy a poner Historias de Filadelfia. Me la aprendía, claro. ¿Y hay alguna película que digas, esta la he visto, pero una burrada, 50 veces o 40 veces, Sí, algo así? sí, sí. Yo creo que En busca del arca perdida y Historia de Filadelfia de George Cukor, y probablemente esas dos me las sé de memoria entera. O sea, podría recordar todos los diálogos y a veces y además fíjate que, claro, no existía Disney como tal. Disney ahí estaba de capa caída. Las películas estas de Disney que se alquilaban, que eran todas que distribuía aquí Phil Myers, si no recuerdo mal, que eran unas carátulas blancas, que eran unas películas de una calidad bastante infecta, salvo El dragón del lago de fuego, Popeye de Robert Altman, habían películas muy malas. Entonces, como no existía el cine infantil, y el cine infantil que existía había sido E.T. en el 82, Sí. luego la Star Wars, que desapareció, entonces no existía tanto. Entonces, lo que se emitía en televisión y lo que yo entiendo que mi padre nos ponía para entretenernos era lo que se emitía en televisión, y lo que se emitía en televisión eran películas antiguas. Entonces, yo no me daba cuenta que eran antiguas, digamos, el blanco y negro lo teníamos muy interiorizado. Entonces, sí que recuerdo ver muchísimo Con falda y a lo loco, Historias de Filadelfia y En busca del arca perdida. Esas 3 pelis las he visto mogollón. Y luego ya un poco más adelante, Top Gun, que seguramente la empezaron a emitir, yo creo que en Telecinco en torno a los 89, 90. ¿Y algún arrepentimiento de, ostras, el día que borré esta película, qué error más grande cometí? ¿Tú No, porque recuerdas? mi padre regrababa y regrababa, pero en otras cosas. O sea, grababa partidos de baloncesto, luego dejó de grabar partidos de baloncesto. Y cuando yo ya heredé, empecé yo a grabar mis propias pelis, nunca borraba. O sea, yo de eso no me arrepiento de nada, porque era muy guardarinchi, ¿sabes? Era como, Sí. esto se puede perder. Y siempre, de hecho, hasta el punto que aún tengo por ahí algún VHS en algún lado que no sirven para nada, pero sí que sentía que, no sé, atesoraba, ¿sabes? Como tampoco teníamos tantas cosas, yo creo que a las cosas que tenía les daban más valor, probablemente. Porque yo creo que no tengo recuerdo de haber tirado yo casi nada. O sea, esta cosa es, voy a tirar esto, o sea, ni un libro repetido, por supuesto. Los libros repetidos van a otros sitios de mi casa. O sea, fíjate, acabo de caer que tengo un libro de Pisón, Alguien te observa en secreto, que ese libro era de mi padre, y que yo cuando me independicé lo encontré de segunda mano por 5 euros, de un anagrama así, y como ya sabía que Pisón era un escritor bueno, mucho antes de que ahora somos amigos, ese lo tengo doble y lo tengo por algún lado, y son libros de mi padre que tengo duplicados, y que no tiro ni me deshago de ellos ni nada. Claro. Yo me acuerdo cuando a mí en casa no había tantas cintas para grabar, y entonces lo que hacíamos era reciclar mucho porque no guardábamos películas. Sí. Pero yo me acuerdo que sí, que cuando se me acababan las cintas o alguna cinta no había sido vista por alguien de la familia, por tanto no se podía borrar, lo que yo hacía era grabar con cassettes el audio de las películas. Sí. Yo lo Entonces, hice luego con la música de Twin Peaks, hice eso. con la música. Sí, porque no podía grabar la serie, entonces me la grabé y me la ponía, ¿sabes?
Pues yo iba por la calle escuchando las películas. Sí, sí, que no sé, a lo mejor debería venir hacia el lado del guión, porque es verdad que escuché muchísimas películas Claro. y ya, yo decía, pues si ya me acuerdo de las imágenes, no tengo problema. Que ¿Sabes? son como audiolibros, ¿no? Un poco. Sí, al escuchar el diálogo ya recordaba la película, digamos, y a mí ya sea me valía, digamos. Sí, sí. Pero fíjate que cuando has dicho lo de... Yo sí que me acuerdo que había unos amigos que grababan, no sé si tú te acuerdas, que había vídeos que podían duplicar el tamaño de la cinta, digamos, que grababan a una velocidad lenta, o sea, Bueno, esto rápida. me acuerdo con las grabaciones, con las grabadoras de voz, que esto lo hacían, Sí, pero claro. no me acordaba que con Con vídeos el lo hacían. VHS había algunos vídeos que, digamos, podían duplicar la duración de la Sí, sí, cinta. sí, sí. Entonces, una de Vale. 2 horas pasaba a ser 4. Entonces, pero claro, nosotros no teníamos eso. Entonces, cuando algún amigo, me acuerdo de Super Detective en Hollywood 2, que me la dejaron así, y al ponerla, iba a toda hostia. Yo tenía muchas ganas de verla y no pude verla. O sea, la vi rápido porque dije, bueno, Claro, pues me la porque tengo. tu vídeo no tenía para poner la Eso es. velocidad indicada. Claro. Sí, sí, las fricadas que hemos hecho. Oye, y de todas formas, esto es el ambiente en casa, pero luego, no sé si en el colegio o algo, algún profesor que te motivara o algo así en el mundo de las letras o del cine, ¿hay algún, el colegio pinta algo ahí? Pues hubo una profesora que me desmotivó bastante y que siempre me he acordado de ella, de lo malísima profesora que fue, una profesora de un colegio que se llamaba Juan 23, que era un colegio concentrado, que era el que estaba más cerca, que era una muy mala persona y muy mala profesora, que ¿Vale? cuando definió la palabra aptitud, yo dije que yo tenía aptitudes para escribir y me dijo que no. Y yo encabezaba, teníamos que escribir un cuento, por ejemplo, y yo recuerdo perfectamente dibujar un diablito porque era un cuento que teníamos que hacer sobre, imagínate, sus cuentos populares. Y Vale. me suspendió por dibujar un diablito al lado del título. Entonces, esa Sí. persona era una persona que si hubiera dependido de ella, probablemente yo me hubiera desmotivado. Pero yo siempre he sido muy peleón y recuerdo que me animó mucho a decir, voy a ganarle a Ya, esto a esta pasa, ¿eh? personaje. Sí, sí, Esto que pasa me mucho. hizo llorar cuando yo tenía 7 años o 8 años, claro, machacándome, porque yo ya sí soñaba Claro. con escribir y esa mujer que además ya probablemente esté en el reino, esté en el infierno y allí no sé, o sea, Ahora y esa no contado me... con el Sí, diablillo sí, tuyo. Claro, totalmente. claro. Pero luego sí que en el instituto hubo un profesor de filosofía que falleció joven, más o menos, que era una persona que nos animaba muchísimo a escribir y que nos dio nos abrió la biblioteca del instituto público, un instituto estupendo formado por catedráticos que creían en la educación pública y que me animó mucho a leer filosofía, que nunca entendí nada, pero él me animó mucho, fíjate, esa persona nos animó a leer a Nietzsche, a un grupo de amigos, porque decía, no vaya a entender nada, pero pega con lo que os gusta. O sea, en plan, os gustan los cómics, os gusta tal, esto os va a gustar. Y tenía razón. Que Claro. yo sin entender nada ni poder hablar mucho de Nietzsche de un nivel teórico, sí que recuerdo que lo leía y decía, joder, Nietzsche, ¿no? Es como escuchar heavy metal, como leer a Conan, como ver Alien, ¿no? A Lovecraft, y ese hombre, digamos que, pero fue más un poco el círculo de amigos y la propia ciudad más que el entorno. Pero bueno, este hombre, don Miguel, sí que era un buen profesor y era de filosofía, no de ¿Dices que se literatura. abrió la biblioteca, has dicho? O sea, que él nos decía, vamos a la biblioteca, venga, coger libros, o sea, que La era biblioteca algo... del instituto, dices. Sí, sí, sí. O sea, que Vale, era como, venga, llevaros libros, tal, no sé qué. O sea, como que nos animaba a que había algunas clases que era básicamente ir a hablar del libro. O sea, era buen profesor. vale. Y recuerdo que consiguió que nos interesara, pues eso, Schopenhauer, todos los existencialistas. Nos vio un poco, un grupo de Claro. amigos, nos vio, dice, a estos les va la marcha, ¿no? Están escuchando a Joy Division y a tal, pues vamos a meterle, ¿no? Y hemos hablado un poco de tus profesores, de tus padres, tus amigos y tal, pero ¿hay algún otro ámbitos que también digas, mira, esta persona me tendió la mano, esta persona o me sirvió de modelo o algo así? Pues sí, mira, además, de nuevo, siento insistir en Granada, pero tuve la suerte de conocer más o menos joven a Antonio Arias, el líder de la Lagartija Nick, que acababa de hacer Omega cuando yo lo conocí. Yo trabajaba en la barra de un bar, en planta baja, el bar en el que transcurre Segundo Premio, y él trabajaba en la planta de arriba, que era una planta muy tranquila donde venían los artistas, digamos, cuando abajo estaba el follón, o ellos entonces venían arriba y era donde podían hablar entre ellos, donde no les daban el coñazo y tal. Y claro, yo al estar en la barra de 1 a 6 de la mañana o a 7 pude entablar una conversación con él, varias conversaciones, y poco a poco me fui haciendo su amigo y lo considero mi maestro, porque él me enseñó una manera de estar en el oficio artístico o en el oficio del entretenimiento, que me ha parecido siempre muy sensata, muy sana y que me ha ayudado mucho a tomarme las cosas con mucha filosofía. Ellos estuvieron en Sony, a Bienvenida de la Lagartija Nick, o sea, de 091, pero le rechazaron el Omega, que ahora mismo es el disco más importante probablemente del rock español de la historia, pero parecía, o sea, esa idea de tener que pelearte por cada cosa
me ayudó muchísimo y luego compartíamos lectura. Él era muy fan de Dune, de la ciencia ficción, de los escritores esotéricos, pero también de una manera de ver Granada como que ha acabado influyendo en Malaventura y en Crisálida, ¿no? Una manera de ver tu propia ciudad como un epicentro cultural, en una manera de idealizar a los flamencos. Bueno, sí, ha sido para mí, yo no hay un momento que no me acuerde de él y que no lo cite y que no piense, ¿qué haría Antonio en esta situación? Oye, ¿el primer relato que escribiste, lo recuerdas? Eh, lo recuerdo vagamente. El primero, ¿eh? O sea, Sí, de sí, niño, ¿eh? sí. O sea, Vale, vale. recuerdo como que era como una especie de Indiana Jones con un tigre de protagonista. Era un tigre arqueólogo. No, Como una especie de tigre arqueólogo. O sea, recuerdo que no era cómic porque yo no sabía dibujar, pero sí que quería hacer cómics, claro, pero no sabía vale. porque dibujaba muy mal. Entonces sí que dibujaba al tigrecito este que se llamaba Freddy, Willy o no sé qué. Pero claro, como no sabía dibujar, escribía más o menos la historia como en capítulos, pero seguramente serían 2, 3 páginas. O sea, recuerdo ese personaje porque sí que recuerdo de haber dibujado ese tigre muchas veces y de pensar que podía ser el protagonista de una saga de aventuras maravillosa. ¿Y has robado alguna vez un libro? He robado algún libro, sí, sí, sí. He robado varios libros. Sí, que no puedo contar porque algunos, no porque fueran delitos o prescribieran, sino porque me da mucha vergüenza. Pero robé un par de libros. Además, ¿Porque uno te da fue vergüenza accidentado. el título o qué te da vergüenza? No, el título para nada. Son libros que Ah, conservo y que me gustan mucho. Me da vergüenza porque además si digo el libro que son, alguien puede saber de dónde lo cogí porque no había muchos ejemplares. vale, 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 vale. Sí, Vale, sí, pero vale. fueron libros de necesidad de los que me apropié en lugares donde no les importaba mucho. O sea, no robaba, nunca he robado en una librería. Digamos, he robado en instituciones. Instituciones, vale. ¿Pero bibliotecas públicas? Mm, No, vale, no. vale. Porque sí que veo, o sea, un poco con la biblioteca de tu padre, la biblioteca del profesor de filosofía, están como ahí varias veces ha aparecido la palabra biblioteca. No sé si hay otras bibliotecas en tu vida que Sí, digas, sí, sí. a ver, La Biblioteca de Andalucía, la Biblioteca Pública de Andalucía, fíjate, tío, esa biblioteca tenía que eso sí que lo tendría que haber robado, pero no lo hice. Fue la primera vez que fui consciente de digamos, del civismo. Tenía la colección, la Biblioteca de Babel, de sí, Borges, en la edición sí. de Ciruela, inencontrable absolutamente, que eran unos libros preciosos, alargados, muy bonitos, que valían un dineral y que eran una selección de, no sé si eran 50 títulos seleccionados por Borges, ¿no? Digamos que para él era la biblioteca ideal. Había un libro de Oscar Wilde, de Saki, de Billy Y a Adam. esto Ciruela lo llamó la biblioteca de Babel. Sí, sí. ¿Ciruela o Borges? ¿Sería Ciruela o...? No, Ciruela lo editó, pero el prescriptor era Borges, que lo llamaba la Vale, vale, Biblioteca de Babel. Y vale, esa vale, vale. colección, que es preciosa, que ahora es prohibitiva, yo esa colección la leí probablemente íntegra, desde luego todos los que había en la biblioteca. Entonces los sacaba, los cuidaba muchísimo, los leía y los devolvía. Y en la Biblioteca de Andalucía, por lo pronto ya eso, que fue muy importante para mi lectura, eso fue gracias a la Biblioteca Pública de Andalucía, que esos libros es que tienen muchísimo valor. Yo a veces los miro y digo, joder, si esto sigue encareciéndose. Son ¿Estarán preciosos, ahí, además. Tiene un formato muy estarán ahí todavía? alargado. ¿Estarán ahí todavía? Espero que sigan ahí. Sí, sí. Espero que alguien los Porque, esté disfrutando. Pues no me los llevé yo para que alguien los disfrutara. porque perdona mi ignorancia, pero la Biblioteca de Andalucía es como una forma de... ¿Hay una Biblioteca de Andalucía en cada provincia o cómo va esto? Más o menos, sí, algo así. Vale, O sea, vale, sí, es vale, como vale. que a veces ocupan edificios mixtos, ¿no? Como en otras. De hecho, en este caso, la Biblioteca de Andalucía ahora comparte la sede de la Filmoteca de Andalucía, que solo tiene 2 sedes, una en Vale, Córdoba y otra en Granada. Pero la Biblioteca de Andalucía tiene, sí, una minisede, digamos, en cada ciudad. vale. ¿Y alguna biblioteca más o alguna cosa más en esas bibliotecas de... o la tuya de ahora, no lo sé. Sí, bueno, la de ahora, por supuesto, pero por ejemplo, la biblioteca de amigos, que me daba mucha envidia, recuerdo la biblioteca. El, dire- ¿De mi qué? amigo Perdona, Javier perdona. Rebollo. Que se ha ido, perdona, repite. Perdona, sí. La biblioteca de amigos, sobre todo. Cuando he Sí, estado en casa de amigos y he visto la biblioteca de Javier Rebollo, el director de cine, siempre la he sí. visto con admiración y he dicho, jo, qué tío. La biblioteca de la casa de Fernando Trueba siempre me ha admirado muchísimo las veces que he podido estar allí, la de Jonás Trueba también. Las bibliotecas de amigos cineastas y de amigos escritores que siempre las veo con envidia. Yo la mía la intento mantener poco a poco, pero digamos, esas fueron las que, o sea, las bibliotecas públicas y de paso ya intentar tener una biblioteca privada más o menos modesta. Porque esto de lo de Borges, ¿a qué edad debía ser cuando te leíste estos libros? 16, 17, 15 por ahí.
Vale. Sí, mediados de Eh, los 90. vale. Oye, yo no sé si te atreverías a responder no, primero, si no hubieras sido cineasta bueno, guionista o escritor, ¿sabes a ti dónde hubieras tirado? ¿Había otra opción? Bueno, hubiera sido batería de rock, Ah, probablemente, porque yo tocaba la batería, pero la tocaba muy mal, aún la toco muy mal. Tenía grupos así amateurs y probablemente hubiera intentado aprender a tocar la guitarra un poco mejor, porque también la tocaba. Yo tocaba más o menos los instrumentos, pero muy deficitariamente, porque era lo típico que me dolían los dedos, no tenía paciencia, prefería leer o ver películas, ¿no? O sea, pero Mario, probablemente me hubiera hecho músico. Mario Cuenca Sandoval, que también es fue baterista, también me dijo que lo dejó porque dice que era un esfuerzo físico demasiado grande. Sí, porque al final te Claro, cansa claro. y luego en Granada hay muchos músicos, ¿no? De mucho nivel. Y Eric, el batería de los Planetas de la Lagartijaní, pero luego David Fernández, mi amigo Mafo, que interpreta al batería de la película Segundo Premio. Y yo cuando veo a esa gente tocar digo, bueno, menos mal que no seguí, porque yo hubiera sido un batería muy malo, muy torpe, muy de andar por casa, ¿no? Ya. Entonces, hubiera estado destinado a la bohemia repugnante porque tampoco sé hacer otra cosa, o sea, no tenía oficio ni beneficio. Oye, ¿y tú crees que el escritor nace o se hace? Sé que es una pregunta así un poco bestia de golpe, pero Hostia, yo creo que se hace. Yo creo que tiene que ver con las lecturas. Creo que sí, seguramente tiene que ver con leer. Si no, o sea, me extrañaría que alguien saliera de generación espontánea y tenga, no sé, probablemente vendrá otro autor o otro amigo o algún antropólogo y te dirá, no, porque los talentos están ocultos y tal. Pero yo personalmente, por ejemplo, yo en mi caso, yo creo que yo me he domesticado a base de lectura y que si ahora puedo escribir libros y guiones ha sido porque he aprendido, porque ha sido un esfuerzo, no. O sea, no sé si existe tal cosa como el genio natural, a lo mejor Mozart, Miles Davis, pero yo creo que en nuestro oficio, digamos, en la clase media de la literatura y del cine, yo creo que es toda una cuestión de esfuerzo y de trabajo. ¿y no crees que el acercarte a la lectura tenga algo no genético, pero bueno, que tenga algo de por qué una gente se acerca a la lectura y otra no, ¿sabes? Pues sí, podría ser. Me estoy acordando de mi amiga Lorena Álvarez, la cantautora, que Sí, claro, ella, por ejemplo, siempre cuenta que ella es de un pueblo muy pequeño que se llama San Antolín, y ella siempre cuenta que sus padres no leían mucho, lo cuenta en entrevistas y en público, también me lo ha contado a mí, y que de repente ella solo quería leer por algún motivo. Quiero decir, porque te iba a contestar, no, no creo, porque yo he leído de una biblioteca que tenía en mi casa. Pero claro, en este caso, Lorena, que era una lectora y sigue siendo una lectora voraz, digamos que leía todo lo que caía en sus manos, que sin distinción. Daniel Steele, lo que había. Stephen King, lo que fuera. Y en ese caso, claro, pero no lo sé, no sabría decir de dónde viene la curiosidad. En mi caso es que los libros estaban en casa, entonces claro. era con natural, ¿no? Vale. Oye, yo no sé si hay algo que no estemos abordando y que digas, hombre, para entender los orígenes de mi vocación hay que hablar de este tema y que estamos pasando por alto. No lo sé, a lo mejor Bueno, no, ¿eh? yo creo que hay una cosa que es que la televisión emitía cine de calidad y era muy fácil ver muy buenas películas. Ya, Y eso siempre lo he pensado mucho. Cuando hablo ahora con cineastas más jóvenes o con estudiantes, que muchas veces ves que tienen carencias en su formación, y que no se las suple, digamos, la educación, a veces la facultad pues, o la escuela a veces están muy condicionadas por el profesor, ¿no? Que decide que sí. claro. Pero claro, esa idea de que, no sé, piénsalo, que en televisión emitían todo. O sea, cualquiera. Había Alucine y Tierra de Lobos, que eran programas de cine de terror. El sábado, los westerns y las películas de aventura, ¿no? Donde vimos muchísimas películas. Claro, yo ni siquiera, o sea, yo el otro día lo pensaba. Claro, había unos 40 años de diferencia entre algunas de las películas que yo veía, a veces 50, de cuando se filmaron a cuando las veía yo, ¿no? O sea, era en el año 85, una película del 45, ¿no? Pongamos, las películas de Alfred Hitchcock. Entonces yo sí recuerdo, por ejemplo, que emitieran el ciclo de Edgar Allan Poe y Roger Corman, en la 2, y el ciclo de Alfred Hitchcock. Esos dos ciclos lo emitieron casi seguidos, por las noches en la 2, a las tardes-noches, y ver eso te cambia la vida, porque si ves todas las películas de Roger Corman sobre Poe, con una edad un poco así, como una esponja, te vuelves loco. Tienes ganas de hacer cosas porque son todo el rato estímulos, ¿no? Y igual con Hitchcock. Entonces yo creo que esa idea de que las televisiones, o la televisión pública en este caso, nos cambió la vida a muchísima gente. Y luego, por supuesto, el vídeo, pero la idea de que enciendes la tele y hay
joder, Centauro del Desierto o Río Bravo, y no quiero parecer García aquí, John Ford y tal. No, pero es que estaban ahí, claro, te obligaban casi a verlas, claro. Sí, y era POM, ¿no? O películas menores, El secreto de la pirámide, que es una gran película de Barry Sí, Levinson me sobre la acuerdo perfectamente de infancia, esta peli. Sí, que las venían todos los fines de semana en Telecinco, ¿no? sí, sí, sí. O eso, yo vi las películas de Lucho Fulci de Tapadillo, porque eran de gore, pero las ponían por la noche el domingo y me colaba, o el hecho de que pusieran en Canal Sur, que había un ciclo de cine erótico, pero Sí, claro, muchas veces ponían películas de Jesús Franco, Jeff Franco, y algunas no eran para nada eróticas, eran grandísimas claro. películas de cine psicodélico. Entonces, no sé, que hubiera programadores de televisión que decidían que podían poner Macumba Sexual, El secreto de la pirámide, o el ciclo de Roger Corman sobre el Allan Poe, me parece flipante para un espectador joven, entre 10 y 15 años, ¿no? Oye, ¿y qué pasa en un guionista que de golpe empieza a acercarse más a los libros? Porque es un poco lo que te está pasando a ti, ¿no? De golpe ahora Sí. estás como teniendo más interés por los libros. No sé si responde, no sé si es que el mundo del guionismo se caduca joven, digamos, es una profesión joven, que se puede ser, ¿eh? Que hay profesiones que son jóvenes, y el mundo de los libros, pues no. O es que simplemente tienes alguna pulsión dentro que te está pidiendo a gritos escribir libros. Si yo hubiera podido, hubiera escrito libros antes que escribir guiones. O sea, si lo hubiera, ahora lo pienso y hubiera sido, pero el cine me permitió aprender a escribir con un oficio, digamos, diario, ¿no? De escribir diariamente, aprender a escuchar a otros, ¿no? De aprender a trabajar en equipo y todas estas cosas tan bonitas de decir, pero probablemente la literatura me parecía muy inaccesible, ¿no? Digamos que me parecía... Es como se hace uno escritor. También te dirá alguien cómo se hace uno guionista, ¿no? Pero para Sí, mí guionista era... No había guionista. O sea, ya. en el cine español no existía esta figura. Entonces, cuando tú querías ser guionista, pues era un poco un pionero, pero había escritores desde Claro, Homero. claro, Entonces, era cómo claro, se claro, entra, cómo se publica un libro, ¿no? Entonces, probablemente si yo hubiera podido tener... Y también es verdad que no creo que fuera muy buen escritor, porque ahora pienso en lo que escribía. Y sin embargo, podía ser buen guionista porque el trabajo se va transformando con otras miradas, ¿no? Entonces, ya, esto que decía de... A mí me han hecho escritor los directores con los que he trabajado, que me han ya. ayudado a escribir mejor, ¿no? Oye, pues no te vamos a robar más tiempo, que ya te hemos robado bastante. Y nada, recordarle a la gente que hemos estado hablando con Fernando Navarro, que me ha llamado mi hermano muy nervioso diciendo, oye, ¿es el crítico de cine? Y digo, ¿hay de música? Digo, no soy crítico de música. No, pero digamos que al final la música, claro, yo he escrito mucho sobre música en Mundo Claro, Sonoro y en claro, claro. Radio 3 y digamos que ¿Yo? uy, ¿qué ha Sí, pasado? sí, sí, ya está, ya está, ya está. No sé qué ha pasado, que se ha quedado congelado un momento. Vale, Pero bueno, lo he dicho, que no te hemos robado más tiempo ya, nada, que con tanta encantado. desconexión, tanto todo, estamos Sí, haciendo una conexión de esto. Hemos hablado con Fernando Navarro, autor de Crisario, recomendamos muchísimo el libro, aunque no hayamos hablado mucho de él, bueno, mucho no hemos hablado nada del libro, pero lo recomendamos tremendamente. Igualmente se ha hablado largo y tendido sobre este libro a lo largo de todo el año. Y a ti, Fernando, te damos las gracias desde aquí, desde la CEC, desde la Asociación Col·legial d'Escriptors de Cataluña. Te damos las gracias por haber estado con nosotros este ratito y por habernos dejado entrar un poco en esta cosa íntima que es tu infancia, vamos, de tu sí. pasado. Hoy ¿No? he hablado de cosas que no he hablado nunca, así que me da mucho pudor, pero bueno, estoy entre amigos, muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos pronto, Álvaro. Muy bien, un abrazo. Hasta Adeu. luego. Adeu. Adeu.